Muy buenas noches, comunidad. Los saludo con el cariño de siempre desde este rincón oscuro, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Apaguen las luces, busquen un lugar cómodo y prepárense para adentrarse en uno de los relatos más perturbadores que han llegado a mis manos. Esta noche les voy a contar la historia de la monja de la capilla, un testimonio que me llegó hace pocas semanas y que desde entonces no me ha dejado dormir tranquilo. Antes de comenzar, quiero pedirles que, si hay menores de edad cerca, por favor, los alejen de la pantalla. Esta historia contiene elementos que pueden resultar muy perturbadores. También les pido que no escuchen solos si son personas especialmente sensibles a este tipo de relatos. Y recuerden, siempre mantengan un pensamiento racional y no se dejen sugestionar por completo. La persona que me envió esta historia pidió mantener su anonimato, pero puedo decirles que es alguien de total confianza, una mujer de mediana edad que vivió estos eventos cuando era apenas una adolescente. Me ha autorizado a compartir su testimonio con ustedes, esperando que tal vez alguien más haya vivido algo similar en ese lugar, o que simplemente sirva como advertencia para quienes se atrevan a visitar sitios abandonados sin conocer su historia. Todo comenzó en el invierno de 1998, en un pequeño pueblo del interior de México, cuyo nombre no puedo revelar por razones de seguridad. Era un lugar donde todos se conocían, donde las tradiciones religiosas estaban profundamente arraigadas y donde los secretos del pasado permanecían enterrados bajo capas de silencio y miedo. Nuestra protagonista, a quien llamaré Elena, tenía 16 años cuando decidió acompañar a su grupo de amigos en lo que parecía ser una aventura inocente. Como muchos jóvenes de su edad, buscaba emociones fuertes, experiencias que la hicieran sentir viva y diferente. Jamás imaginó que esa noche cambiaría su percepción de la realidad para siempre. La capilla de la que les voy a hablar se encuentra a las afueras del pueblo, en una colina que domina todo el valle. Fue construida a mediados del siglo XIX por una congregación de monjas que llegó de España con la misión de educar a las niñas de familias pudientes. Durante décadas, funcionó como un convento-escuela, un lugar donde se formaban señoritas de sociedad bajo la estricta supervisión religiosa. Pero algo terrible ocurrió en esas paredes a principios del siglo XX. Los registros oficiales son escasos y contradictorios, pero los rumores del pueblo hablan de una tragedia que obligó a cerrar el convento para siempre. Algunas versiones mencionan una epidemia misteriosa que acabó con la vida de varias monjas y alumnas. Otras hablan de eventos más siniestros, de rituales prohibidos y de una monja que perdió la razón y cometió actos imperdonables. Lo que sí está documentado es que la capilla fue abandonada abruptamente en 1923. Los habitantes del pueblo encontraron el edificio vacío una mañana, sin rastro alguno de las monjas que lo habitaban. Sus pertenencias permanecían intactas, como si hubieran desaparecido en medio de sus actividades cotidianas. Las autoridades religiosas sellaron el lugar y prohibieron el acceso, pero nunca dieron explicaciones satisfactorias sobre lo ocurrido. Durante décadas, la capilla permaneció cerrada, convirtiéndose en un símbolo de misterio y temor para los lugareños. Los más viejos del pueblo susurraban historias sobre luces extrañas que se veían por las noches, cantos gregorianos que flotaban en el viento y una figura vestida de negro que caminaba por los pasillos desiertos. Elena conocía estas historias, por supuesto. Había crecido escuchándolas de boca de su abuela, quien trabajó como sirvienta en el convento durante su juventud. Pero como toda adolescente rebelde,
consideraba estos relatos como supersticiones de gente ignorante. Para ella y sus amigos, la capilla abandonada representaba el lugar perfecto para demostrar su valentía y burlarse de las creencias de sus mayores. El grupo estaba formado por 5 jóvenes: Elena, su mejor amiga Carmen, los gemelos Roberto y Ricardo, y Miguel, un chico mayor que acababa de regresar de la ciudad con aires de superioridad. Fue precisamente Miguel quien propuso la aventura nocturna, desafiando al grupo a pasar una hada. Los preparativos como noche completa en la capilla abandonaron días antes. Consiguieron linternas, velas, mantas y algo de comida. También llevaron una cámara fotográfica, convencidos de que podrían capturar evidencias de fenómenos paranormales y convertirse en celebridades locales. La ingenuidad de la juventud los hacía sentir invencibles, inmunes a los peligros que acechaban en la oscuridad. La noche elegida fue un sábado de febrero, cuando la luna nueva sumía el campo en una penumbra absoluta. Elena mintió a sus padres, diciéndoles que pasaría la noche en casa de Carmen estudiando para un examen. Sus amigos hicieron lo mismo, creando una red de mentiras que les permitió escapar sin ser detectados. Se reunieron a las 10 de la noche en la plaza principal del pueblo. El frío era intenso, y sus alientos formaban pequeñas nubes de vapor que se disipaban rápidamente en el aire helado. Elena recuerda que se sentía nerviosa, pero no por miedo a lo sobrenatural, sino por la emoción de hacer algo prohibido, algo que sus padres jamás aprobarían. El camino hacia la capilla era empinado y rocoso. Tuvieron que caminar casi 1 hora por senderos apenas visibles, iluminándose únicamente con sus linternas. A medida que se alejaban del pueblo, el silencio se volvía más profundo, más opresivo. Solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles desnudos. Cuando finalmente llegaron a la capilla, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El edificio se alzaba ante ellos como una mole siniestra, sus torres gemelas recortándose contra el cielo estrellado. Las ventanas, desprovistas de vidrios, parecían ojos vacíos que los observaban desde las alturas. La puerta principal, de madera carcomida, permanecía cerrada con candados oxidados que habían sido colocados décadas atrás. Miguel, haciendo gala de su supuesta experiencia, había traído herramientas para forzar la entrada. Los candados cedieron sin mucha resistencia, como si el tiempo los hubiera vuelto frágiles. El chirrido de las bisagras al abrirse resonó en el silencio nocturno como un lamento fantasmal. El interior de la capilla los recibió con un olor a humedad, incienso rancio y algo más que Elena no supo identificar en ese momento, pero que años después reconocería como el aroma peculiar de la muerte. Sus linternas iluminaron un espacio que, a pesar del abandono, conservaba gran parte de su estructura original. Los bancos de madera permanecían en su lugar, cubiertos de polvo y telarañas. El altar mayor, tallado en piedra, se alzaba al fondo del recinto, presidido por un crucifijo de hierro que parecía observarlos con reproche. Las paredes estaban decoradas con frescos religiosos, cuya pintura se descascaraba, creando formas grotescas que la imaginación podía transformar en rostros demoníacos. Carmen fue la primera en expresar sus dudas. Su voz temblaba ligeramente cuando sugirió que talería mejor vez segresar al pueblo. Pero Miguel se burló de sus miedos, acusándola de ser una cobarde. Los gemelos, influenciados por su actitud, secundaron las burlas. Elena, atrapada entre su creciente inquietud y su deseo de no parecer débil, decidió quedarse. Instalaron su campamento improvisado cerca del altar,
Encendieron varias velas y extendieron las mantas sobre el suelo frío. La luz dorada de las llamas creaba sombras danzantes que se movían como espíritus inquietos por las paredes del templo. El ambiente, que debería haber resultado acogedor, se tornaba cada vez más opresivo. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes notables. Contaron historias de terror, jugaron cartas y compartieron los bocadillos que habían traído. Miguel relató anécdotas de sus experiencias en la ciudad, tratando de impresionar al grupo con su aparente sofisticación. Pero a medida que avanzaba la noche, el ambiente comenzó a cambiar de manera sutil, pero perceptible. Fue Roberto quien primero notó algo extraño. Mientras contaba una historia particularmente escalofriante, se detuvo a media frase y ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Cuando los demás le preguntaron qué pasaba, susurró que había escuchado pasos en el piso superior de la capilla. Todos guardaron silencio, aguzando el oído. Al principio no percibieron nada fuera de lo normal, solo el susurro del viento colándose por las ventanas rotas. Pero entonces, tan tenue que casi podría haber sido producto de su imaginación, llegó hasta ellos el sonido inconfundible de pisadas sobre madera vieja. Miguel, manteniendo su pose de valentón, se incorporó con una sonrisa burlona en los labios. Aseguró que debía ser algún animal que había anidado en el edificio, quizás murciélagos o ratas. Pero Elena notó que su voz había perdido parte de su seguridad anterior y que sus ojos se movían nerviosamente hacia el techo de la capilla. Los pasos continuaron durante varios minutos, siguiendo un patrón extraño, pero deliberado. No eran los movimientos erráticos de un animal asustado, sino la caminata pausada y regular de alguien que conocía perfectamente el lugar. Se movían desde el extremo oriental del edificio hacia el occidental, se detenían brevemente y luego regresaban por el mismo camino. El miedo comenzó a apoderarse del grupo de manera gradual, pero inexorable. Las bromas cesaron, las risas se volvieron forzadas y nerviosas. Carmen se acercó más a Elena, buscando consuelo en la proximidad de su amiga. Los gemelos intercambiaban miradas preocupadas, comunicándose con esa conexión telepática que solo ellos parecían poseer. Fue entonces cuando escucharon algo que helaría su sangre para siempre. El sonido cristalino de una campana que tañía lentamente en la torre de la capilla. El sonido de la campana los paralizó por completo. Era imposible que alguien estuviera arriba tocándola, pues habían visto que la torre estaba completamente sellada desde el exterior. Los accesos habían sido clausurados con mampostería décadas atrás, y no había manera humana de llegar hasta allí. Sin embargo, el tañido continuaba, lento y solemne, como si alguien estuviera anunciando una misa de medianoche. Elena sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cada campanada parecía resonar no solo en sus oídos, sino directamente en su pecho, haciendo que su corazón latiera al ritmo de aquel sonido fantasmal. La temperatura Beaz había descendido notablemente, tanto que podían ver su aliento condensándose en pequeñas nubes de vapor. Miguel, en un intento desesperado por mantener su fachada de valiente, se puso en pie y declaró que iba a investigar. Pero cuando se dirigió hacia la escalera que llevaba al campanario, encontró que el acceso estaba completamente bloqueado por escombros y argamasa endurecida. Era físicamente imposible que alguien hubiera subido por ahí. La campana siguió sonando durante exactamente 13 campanadas y luego se detuvo abruptamente, dejando un silencio aún más perturbador que el sonido mismo. Fue en ese momento de quietud absoluta cuando Elena la vio por primera vez. Al principio fue solo una sombra,
una mancha más oscura que se destacaba contra la penumbra del altar. Pero gradualmente, como si estuviera materializándose desde otra dimensión, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer vestida con el hábito tradicional de las monjas, pero había algo terriblemente equivocado en su apariencia. Su rostro, apenas visible bajo la toca, era de una palidez cadavérica que parecía irradiar su propia luz fantasmal. Los ojos, hundidos en cuencas profundas, brillaban con una intensidad que no era de este mundo. Sus manos, cruzadas sobre el pecho en actitud de oración, tenían los dedos demasiado largos, demasiado delgados, como si los huesos se hubieran estirado más allá de los límites humanos. Pero lo más perturbador de todo era su boca. Estaba abierta en una expresión de dolor o éxtasis, y de ella brotaba un sonido que Elena no pudo identificar al principio. No era exactamente un canto, ni tampoco un gemido. Era algo intermedio, una melodía gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra. Carmen fue la primera en gritar. Su chillido desgarró el silencio nocturno y pareció romper el hechizo que mantenía al grupo paralizado. Los gemelos se aferraron el uno al otro, temblando violentamente. Miguel, toda su arrogancia desvanecida, retrocedió hasta chocar contra una columna de mármol. Elena, sin embargo, no podía apartar los ojos de aquella aparición. Había algo en la mirada de la monja que la hipnotizaba, que la atraía a pesar del terror que sentía. Era como si aquellos ojos muertos trataran de comunicarle algo, de transmitirle un mensaje que trascendía las barreras entre la vida y la muerte. La figura comenzó a moverse, deslizándose más que caminando hacia donde estaban los jóvenes. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a medio unos centímetros de las losas de piedra del altar. Con cada metro que avanzaba, el frío se intensificaba y el aire se volvía más difícil de respirar. Miguel, recuperando algo de su valor o movido por la desesperación, gritó que era una broma, que alguien los estaba engañando. Tomó una de las linternas más potentes y la dirigió directamente hacia la aparición. La luz atravesó la figura sin encontrar resistencia, confirmando lo que todos temían. Aquello que se acercaba a ellos no pertenecía al mundo de los vivos. La monja se detuvo a pocos metros del grupo. Su canto gutural se había intensificado, convirtiéndose en una melodía compleja que parecía tener vida propia. Elena podía distinguir ahora palabras en latín, fragmentos de oraciones que se entremezclaban con lamentos inhumanos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con voz clara, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sus palabras eran en español, pero teñidas con un acento arcaico que recordaba los tiempos coloniales. «Niños perdidos», murmuró con una sonrisa que distorsionaba horriblemente su rostro cadavérico. «Han venido a visitarme en mi soledad eterna. Qué gentil de su parte acompañar a esta pobre sierva de Dios en su vigilia perpetua». Elena sintió que las piernas le temblaban incontrolablemente. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar de esa pesadilla, pero su cuerpo no le respondía. Era como si hubiera echado raíces en el suelo frío de la capilla. «Durante tantos años he esperado», continuó la aparición acercándose aún más. «Tantas noches he rezado para que alguien viniera a escuchar mi confesión, a conocer la verdad sobre lo que ocurrió en estas paredes sagradas». La voz de la monja se fue volviendo más grave, más resonante, hasta que pareció provenir de las profundidades de un pozo sin fondo. Carmen había dejado de gritar y ahora sollozaba en silencio, acurrucada contra Elena. Los gemelos parecían haber entrado en estado de shock
con los ojos fijos y vidriosos. «Ustedes quieren saber, ¿verdad?», preguntó la entidad con una sonrisa que se extendía demasiado, revelando dientes que brillaban como perlas en la oscuridad. «Quieren conocer los secretos que estas piedras han guardado durante décadas. Muy bien, niños curiosos, les contaré todo». La temperatura bajó aún más, tanto que Elena pudo ver escarcha formándose en las superficies metálicas cercanas. Su aliento se condensaba en nubes espesas que parecían tomar formas extrañas antes de disiparse. «Mi nombre era Sor Esperanza», comenzó la monja fantasmal, «y fui la madre superiora de esta congregación durante los años más oscuros de su historia. Llegué aquí joven, llena de fe y esperanza en la bondad divina. Pero este lugar me enseñó que Dios tiene muchas caras, y no todas ellas son benevolentes». Elena notó que las velas que habían encendido comenzaban a parpadear violentamente, como si una brisa invisible las agitara. Las sombras en las paredes se movían de manera independiente, creando formas que su mente se negaba a procesar completamente. «En 1922 llegó a nosotras una niña», continuó Sor Esperanza, «una pequeña de apenas 8 años, enviada por su familia para que recibiéramos educación cristiana. Pero esta niña traía consigo algo que no debería existir en un lugar consagrado». La monja se detuvo y giró su cabeza hacia Elena con un movimiento que resultó demasiado rápido, demasiado brusco para ser natural. Sus ojos brillan. La niña hablaba con Aaron con una intensidad cegadora. Voces que no eran suyas. Conocía secretos que ningún mortal debería saber. Y por las noches cosas terribles comenzaron a suceder en nuestro refugio sagrado. El relato de la aparición continuaría durante las próximas horas, revelando horrores que cambiarían para siempre la percepción que Elena tenía de la realidad. Pero eso, querida comunidad, es solo el comienzo de esta escalofriante historia que los mantendrá despiertos durante muchas noches. El semblante de Sor Esperanza se transformó mientras comenzaba a relatar los eventos que habían marcado sus últimos días de vida. Su voz, que antes sonaba como un eco lejano, ahora adquirió una claridad perturbadora, como si estuviera hablando directamente al oído de cada uno de los jóvenes. «La pequeña Magdalena», murmuró con una sonrisa que helaba la sangre, «llegó en una noche de tormenta. Sus padres la trajeron envuelta en mantas, temblando no de frío, sino de algo mucho más profundo. Decían que había comenzado a hablar dormida, pero no en español. Hablaba en lenguas muertas, en dialectos que ningún ser humano había pronunciado durante siglos». Elena sintió que algo frío le recorría la espalda. La aparición se había acercado tanto que podía percibir un aroma extraño emanando de ella. Una mezcla de incienso rancio, flores marchitas y algo más que su mente se negaba a identificar. «Al principio, pensamos que era simple sonambulismo», continuó la monja espectral. «Pero pronto descubrimos que las cosas que decía en sus trances nocturnos comenzaban a cumplirse. Predecía muertes, desgracias, secretos que saldrían a la luz. Las otras hermanas empezaron a temerle, pero yo creí ver en ella una manifestación divina. Miguel, que había permanecido en silencio contra la columna, intentó moverse hacia la puerta, pero descubrió que sus piernas no le obedecían. Era como si raíces invisibles lo hubieran atado al suelo de piedra fría. Una noche de marzo, prosiguió Sor Esperanza, Magdalena vino a mi celda, pero no era la niña dulce que conocíamos durante el día. Sus ojos brillaban con una luz que no era humana, y su voz había cambiado.
Me habló de cosas que estaban por venir, de secretos enterrados bajo los cimientos de esta capilla, de rituales que se habían practicado aquí mucho antes de que llegáramos nosotras. La temperatura siguió descendiendo hasta el punto de que Elena pudo ver cristales de hielo formándose en las piedras del altar. Carmen se había desmayado en sus brazos, y los gemelos permanecían inmóviles como estatuas, con los ojos fijos en la aparición que continuaba su relato macabro. Me dijo que bajo estas losas sagradas yacían los restos de quienes habían adorado a entidades mucho más antiguas que nuestro Dios cristiano, que esta tierra había sido consagrada con sangre mucho antes de que se colocara la primera piedra de nuestra capilla, y que ella, la pequeña Magdalena, había sido elegida como un puente entre esos mundos. Sor Esperanza extendió una de sus manos espectrales hacia Elena, y aunque no llegó a tocarla, la joven sintió un frío que penetraba hasta sus huesos. Yo, en mi arrogancia, creí que podía salvarla. Organicé vigilias de oración, ayunos, rituales de purificación, pero cada intento solo parecía fortalecer aquello que habitaba en ella. Las otras hermanas comenzaron a enfermar. Algunas desarrollaban fiebres que las hacían delirar en lenguas extrañas. Otras simplemente desaparecían en la noche, dejando solo sus hábitos vacíos sobre sus camas. La monja fantasmal comenzó a caminar alrededor del grupo, flotando silenciosamente mientras continuaba su relato. Con cada palabra, Elena sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor, reemplazada por algo mucho más siniestro. La noche del equinoccio de primavera, Magdalena me despertó con sus gritos, pero no eran gritos de terror, sino de éxtasis. Corrí hacia su celda y la encontré flotando a medio metro del suelo, con los brazos extendidos como si fuera una crucifixión invertida. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos, y de su boca brotaba una luz dorada que iluminaba toda la habitación. Elena notó que las llamas de las velas habían comenzado a cambiar de color, adoptando tonalidades verdosas y azuladas que creaban sombras danzantes en las paredes de la capilla. Fue entonces cuando la entidad que habitaba en ella me habló directamente. Me reveló que toda nuestra congregación había sido atraída a este lugar con un propósito específico, que nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestra fe, todo había sido parte de un ritual más grande destinado a abrir un portal entre dimensiones. La voz de Sor Esperanza se volvió más grave, más resonante, hasta que pareció provenir de las mismas piedras del edificio. Me mostró visiones del pasado de este lugar. Vi a los antiguos habitantes de estas tierras realizando ceremonias bajo la luna llena, invocando a seres que existían antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Vi cómo eligieron esta colina específicamente por las corrientes de energía que fluían bajo ella, corrientes que conectaban nuestro mundo con otros planos de existencia. Miguel intentó gritar, pero solo salió de su garganta un gemido ahogado. Sus ojos se habían llenado de lágrimas de terror puro, y Elena pudo ver que había comenzado a temblar violentamente. La entidad me ofreció conocimiento. Me prometió que si permitía que el ritual se completara, me concedería poderes que ningún mortal había poseído jamás. Podría comunicarme con los muertos, controlar las fuerzas de la naturaleza, ver el futuro con perfecta claridad. Todo lo que tenía que hacer era sacrificar a mis hermanas en el altar mayor durante la próxima luna nueva. Elena sintió que su cordura comenzaba a resquebrajarse. La historia que estaba escuchando era demasiado horrible, demasiado real para ser producto de su imaginación, y lo peor de todo era que podía sentir la verdad en cada palabra que pronunciaba aquella aparición maldita. Durante días luché contra la tentación. Rezaba,
Ayunaba, me flagelaba hasta sangrar, tratando de purificar mi alma de aquellos pensamientos blasfemos. Pero la voz de la entidad crecía más fuerte cada noche, susurrándome secretos del universo que ningún ser humano debería conocer. La monja se detuvo frente al altar y extendió sus brazos, recreando la posición de crucifixión. En ese momento, Elena vio algo que la llenó de un terror indescriptible. Las palmas de las manos de Sor Esperanza tenían agujeros perfectamente redondos, como si hubieran sido atravesadas por clavos. La noche de la luna nueva cedí. Desperté a mis hermanas una por una, diciéndoles que había recibido una visión divina que requería de una ceremonia especial. Todas confiaban en mí, todas me siguieron hasta aquí, al altar donde ahora ustedes se encuentran. El aire se había vuelto tan espeso que respirar se había convertido en una lucha. Elena sentía que algo invisible presionaba contra su pecho, dificultando cada inhalación. Las até una por una sobre el altar de mármol. 16 hermanas inocentes que habían dedicado sus vidas al servicio de Dios. Y yo las sacrifiqué con mis propias manos. Usé el cáliz sagrado para recoger su sangre, y con ella dibujé símbolos en el suelo que la entidad había grabado en mi mente. Sor Esperanza levantó la vista hacia el techo de la capilla, y Elena siguió su mirada. Para su horror, pudo ver que las vigas de madera estaban cubiertas de símbolos tallados. Símbolos que no había notado antes, pero que ahora brillaban con una luz tenue y siniestra. Con cada vida que tomé, sentía crecer un poder terrible dentro de mí. Podía ver a través de los velos que separan las dimensiones. Podía escuchar las voces de entidades que habían existido desde antes del tiempo. Pero también sentía cómo mi humanidad se desvanecía, cómo mi alma se corrompía más allá de toda posible redención. La aparición bajó sus brazos y se acercó nuevamente al grupo. Elena pudo ver ahora detalles que antes había pasado por alto. Las uñas de la monja se habían alargado hasta convertirse en garras, y su piel tenía una textura que recordaba más al pergamino antiguo que a la carne humana. Y así, querida comunidad, concluye el escalofriante testimonio de Elena sobre aquella noche que cambió su vida para siempre. Una historia que nos recuerda que hay lugares donde el pasado nunca muere, donde los secretos más oscuros permanecen esperando en la penumbra. Si alguna vez se sienten tentados a explorar sitios abandonados, recuerden las palabras de Elena. No todos los lugares están vacíos y no todas las presencias que encontramos desean nuestro bien. Que tengan una noche tranquila y que sus sueños estén libres de monjas espectrales.